Buenos días, estimados compañeros. Como es habitual, de forma anual vamos a recordarles una vez más el protocolo de atención materna y Score Mama para que ustedes lo tengan vigente y sobre todo puedan recordarlo cuando sea oportuno en la atención de mujeres con estos factores de riesgo. Entonces, tenemos este nuevo protocolo de atención de Score Mama y claves obstétricas que se publicó en noviembre del 2025, donde se hicieron algunas aclaraciones y verificaciones puntuales, las cuales vamos a desarrollar en el transcurso de la exposición. Pero básicamente la estrategia materna, de alerta materna, se desarrolla esta estrategia materna para la identificación oportuna de la mujer en embarazo, parto, puerperio con riesgo grave y para sobre todo realizar una atención oportuna, un traslado inmediato y manejo oportuno para prevenir su muerte. Dentro de esta estrategia de alarma materna, tenemos algunas situaciones importantes para tomarlas en cuenta. Básicamente, la situación más importante, la identificación oportuna a través del Score Mama, donde identificamos a la paciente con una morbilidad materna grave, categorizamos el riesgo obstétrico, entonces podemos darle atención de calidad y una derivación oportuna para mejorar la gestión de emergencia de esta paciente a través de la atención de las claves que hemos revisado previamente, que son la clave roja, amarilla, azul, y a través de la utilización de los kits de atención materna. Con todo esto, la cadena de llamadas, el chequeo, la lista de chequeo previo, la utilización de fármacos, dispositivos y el talento humano, podemos gestionar esta atención médica oportuna y darle una adecuada atención a la paciente. Básicamente, el Score Mama es una herramienta de puntuación, como les habíamos mencionado, de riesgo obstétrico basada en indicadores fisiológicos. Se aplica al primer contacto de las gestantes o puérperas en cualquier nivel de atención y en cada control prenatal y posparto. Está orientada básicamente a la identificación temprana de la patología obstétrica, con la finalidad de precisar la atención necesaria para la correcta toma de decisiones mediante el uso de una herramienta objetiva. Esta herramienta objetiva es justamente esta escala de Score Mama, que precisamente se actualizó en el noviembre del 2025. En esta escala podemos medir básicamente el estado fisiológico de la paciente y todas las variantes nos van a permitir cuantificar específicamente si la paciente está en riesgo. En esta escala, como podemos ver, se añadió el gasto urinario como valor objetivo para verificar el estado de la paciente y se suprimió la proteinuria. Entonces, esto básicamente nos hace que hallemos un puntaje parcial estadificando a la paciente según sus signos vitales. Y también se añadió en el score el oxigenoterapia. Para recordarles entonces, tenemos las claves y kits de manejo de la atención a las pacientes. Tenemos la clave roja, que es el kit de hemorragia, la clave azul, el kit de hipertensión, y la amarilla, el kit de sepsis. Toda esta estrategia lo que permite es fortalecer el trabajo en equipo ante una emergencia obstétrica basado en un trabajo coordinado de estandarización de protocolos y capacitaciones continuas basadas en simulacros que luego posteriormente tendremos de forma práctica. Para recordarles nada más que la clave roja debe ser activada ante cualquier pérdida que cause inestabilidad hemodinámica en la paciente, tanto en el embarazo como en el parto o el puerperio. Esta modificación hicieron justamente en esta última revisión. Se hizo una cuantificación objetiva del sangrado, básicamente a través de la utilización de la bolsa retrocecal y el pesaje de las compresas. Este método justamente gravimétrico se utiliza para objetivar la pérdida sanguínea. La clave azul debe ser activada en presencia de estas situaciones específicamente: hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida, preeclampsia sin signos de severidad, preeclampsia con signos de severidad, eclampsia e indistintamente en la etapa del embarazo, puerperio o parto de la paciente. Y la clave amarilla se debe ser activada ante confirmación de sepsis materna o choque séptico materno durante el parto, puerperio y embarazo de la paciente. Esta sepsis materna corresponde aproximadamente en una frecuencia de 10.7% de muertes maternas a nivel mundial. Y en Ecuador
hasta la semana epidemiológica revisada del año 24, que es la que está publicada, la sepsis materna ocupa la cuarta causa de morbilidad materna, representando un 4,6%. Una vez estadificado el score mama, podemos identificar a la paciente en qué puntaje está y de acuerdo a ello realizar el procedimiento que requiramos, ya sea evaluar y analizar y tratar a la paciente o ya sea transferir a la paciente, según sea el caso. Entonces, estas guías de práctica clínica, como les había mencionado, lo que nos va a permitir es básicamente estandarizar la atención de la atención materna frente a las posibles complicaciones de hemorragia, hipertensión o infección que pueda tener la paciente. Continuando, vamos a hablar sobre las claves obstétricas. Son directrices desarrolladas por el MSP con el fin de orientar y estandarizar la atención obstétrica relacionada con las principales causas de morbilidad y mortalidad materna en los establecimientos de salud a nivel nacional, tanto IES como Ministerio de Salud y privados. Y es un sistema de roles y funciones que permite el trabajo coordinado. Hay que definir primero el mecanismo para la activación. Se activa la clave obstétrica, el primer profesional que toma contacto y se va un equipo conformado de acuerdo al nivel de complejidad y disponibilidad de personal y definir los roles y funciones específicas dentro del equipo. En eso tenemos adaptado a este dispensario un equipo de 3 personas que va a ser un coordinador, que es el líder del equipo, el asistente 1, que va a estar pendiente de la vía aérea y del registro, de lo que se hace, y el asistente 2 de medicamentos. A veces hasta un mínimo de 2 personas podrían ser dispuestos como está en la imagen. El coordinador, más o menos a nivel del abdomen de la paciente, el asistente 1 en la cabeza y el asistente 2 al otro lado, enfrente del coordinador. En el equipo de 4 personas aumentaría uno, que es el que está circulando y pasando todo. Que generalmente en el equipo de 2 personas hace el asistente 2. Y hay un equipo de 5 personas que también hay un registrador encargado de todo eso. Los kits de claves obstétricas son herramientas complementarias de las claves roja, azul y amarilla, en las cuales se encuentran los elementos necesarios para suplir la emergencia obstétrica. Cada kit cuenta con dispositivos médicos, material de laboratorio, insumos y medicamentos de acuerdo a cada clave. El kit de clave roja tiene entre sus dispositivos una bolsa para drenaje urinario de adulto, una bolsa retronasal, una cánula nasal de oxígeno, una cánula de Guedel, catéter intravenoso, catéter urinario uretral, equipo de venoclisis, esparadrapo, guantes quirúrgicos y de examinación, jeringas de 3, 5, 10 con aguja, la jeringa de 20 con aguja, la mascarilla de oxígeno, mascarillas quirúrgicas, pinza de aro reutilizable estéril, sutura de seda trenzada, 0 o 1, espéculo vaginal tamaño estándar o mediano, pinza umbilical, gel lubricante en sachet o tubo. A veces ya puede venir con el balón de compresión o se lo hace con una sonda Nelaton y el condón masculino o el balón de Bacri. Los materiales de laboratorio son los tubos de extracción de sangre, al vacío tapa celeste, lila y roja. Los insumos son el algoritmo, el marcador permanente negro o azul, los pedidos de laboratorio en el formato 10A y el pedido de sangre en formato 8. Y los medicamentos que tiene el kit es cloruro de sodio al 0,9%, 1000 ml, lactato de Ringer, 1000 ml, oxitocina líquido parenteral de 10 unidades internacionales, 9 ampollas, el misoprostol sólido de 200 miligramos, 8 tabletas, metergin o metilergonovina líquido parenteral de 0,2, pero esto es más en hospitales. El ácido tranexámico de 100 miligramos por ml, 4 ampollas, cefazolina sólido parenteral. La clave roja, el esquema o algoritmo, tenemos que hay una valoración materna, los signos vitales, la vía aérea, 2 catéteres periféricos, el catéter urinario, se piden los exámenes
de laboratorio, las pruebas cruzadas y pruebas de coagulación. En caso de que esté el bebé, hay auscultación o Doppler fetal y si es la paciente según la causa a tratar. El manejo es hidratación, una infusión rápida en bolo de 500 hasta que la presión suba a 90 o se mantenga en 90 la sistólica. Si no hay mejoría clínica, pasar 2 paquetes globulares de O negativo, pero eso sería en un hospital. Y identificar las 4 Ts. Uno es la atonía, que es el masaje, el tono. Primero se da al encontrar la atonía, el masaje uterino, la oxitocina en 10 unidades o 5 en lento y de 20 a 40 unidades en 10 ml de cristaloide a 250 ml por hora. Misoprostol de 800 microgramos sublingual o vía oral o intrarrectal. La metilergonobina de 0,2 miligramos intramuscular cada 2 horas a 4 horas por 5 dosis. El metergin no se debe usar en pacientes hipertensos. Si no cede, hay que colocar el balón hemostático, sea el de Bacri o el hacerlo con la sonda Nelaton y el preservativo. De ahí, si hay trauma vaginal, hay que inspeccionar con una compresión y reparar. La tercera es si hay retención placentaria. Tras la estabilización hay que revisar. Y la cuarta es la coagulopatía, referir a nivel de mayor solución. Como es en nuestro caso, en el de primer nivel, se debe realizar las medidas mencionadas y activar la red para transferir lo más pronto posible, además del ácido tranexámico con 1 gramo en el caso de nosotros, porque no hay metergin. En el kit de clave azul, muy parecido al anterior también, tiene una mascarilla de oxígeno, la mascarilla laringea, cánula de Guedel, cánula nasal de oxígeno, catéter para aspiración de secreciones, sonda nasogástrica, catéter intravenoso de 16, de 18 y de 20, 2 cada uno, bolsa para drenaje urinario, catéter urinario uretral de 14 y de 16 French, 1 cada uno, equipo de venoclisis, esparadrapo, frascos de muestras para orina, guantes quirúrgicos, guantes de examinación, jeringuilla de 20 con aguja, jeringuilla de 50 con aguja, jeringuilla de 5, 10 con aguja, gel lubricante en sachet o en tubo y la mascarilla quirúrgica. Materiales de laboratorio, igual tubos de extracción de tapa celeste, lila y roja. Los insumos es el algoritmo de clave azul, marcador permanente azul y negro, pedidos de laboratorio y pedidos de sangre. Los medicamentos, vamos a encontrar el cloruro de sodio de 100 ml, cloruro de sodio de 500 ml, sulfato de magnesio líquido parenteral, 13 ampollas, hidralacina líquido parenteral de 20 miligramos por ml, 2 ampollas, nifedipina de 10 miligramos, 5 tabletas, gluconato de calcio líquido parenteral 10%, 1 ampolla, que es el antídoto del sulfato de magnesio, y el diazepam líquido parenteral de 5 miligramos en caso de que hubiera convulsiones. La preeclampsia con signos de gravedad en el algoritmo nos muestra que sería con una presión arterial sistólica de 100 y una diastólica mayor a 110. Si hay alteraciones hematológicas, hepáticas, renales, neurológicas y pulmonares, se activa la clave azul, se valora la madre con los signos vitales que se observa una permeabilidad de la vía aérea, colocación del catéter urinario y de la vía periférica, y en laboratorio se hace la biometría completa, química sanguínea, perfil hepático y renal y proteinuria. Además se valora el bebé, conservando que conserve la vitalidad fetal, y el manejo antihipertensivo primero sería vía oral, el nifedipino de 10 miligramos cada 20 a 30 minutos según la respuesta, y hidralacina de 5 miligramos de intravenoso. Si la presión diastólica no disminuye, de 5 a 10 miligramos cada 20 a 30 en bolo. Y la prevención de la eclampsia sería una impregnación con sulfato de magnesio, 4 gramos de intravenoso en 20 minutos, y el mantenimiento 1 gramo por hora con infusión continua. Para la preparación del sulfato de magnesio ya más bien sería en el segundo nivel. La clave amarilla es para el manejo de sepsis y choque séptico obstétrico en establecimientos de primero, segundo y tercer nivel de atención. Se identifica
la sepsis o el shock séptico con la valoración Quick SOFA, que es alteración del estado de conciencia, la frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto y la tensión arterial igual o menor a 100 milímetros de mercurio, perdón. Criterios del SIRS, 2 o más si la temperatura está mayor a 38 o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto, si los leucocitos, los glóbulos blancos están mayor a 12.000 o menor a 4.000 o el 10% de formas inmaduras con el examen de laboratorio. La activación de la clave amarilla se da ahí, encontrando estos criterios. Se abre el kit amarillo y se solicita la transferencia a una unidad de mayor poder resolutivo y debe hasta darse la transferencia una monitorización cada 15 minutos con los signos vitales más el bienestar fetal. Medidas de estabilización, se da el oxígeno, que es hasta una saturación de 90%, catéter urinario, valoración de la diuresis, colocar 2 accesos venosos, administrar cristaloides 30 milímetros por kilo en caso de hipotensión o hipoperfunción y administrar antibiótico de amplio espectro en la primera hora. Tenemos el kit de clave amarilla, que es muy parecido igual, solo varía en un medicamento que habría la dopamina de 50 miligramos por ml, 2 ampollas, la norepinefrina líquido parenteral de 1 gramo por ml, una ampolla solo en establecimientos de segundo y tercer nivel. Y los antibióticos, tenemos la gentamicina de 80 miligramos por ml, 3 ampollas, metronidazol y inyectable de 500 miligramos por ml, 3 ampollas, y penicilina G cristalina sólido parenteral de 5 millones. Y para finalizar la presentación, después de haber visto todo lo que es las generalidades del SCORE Mamá, ahora vamos a evaluar la aplicación a nivel institucional. Entonces aquí podemos visualizar el flujograma de atención en el servicio de ginecología. Entonces la paciente obstétrica ingresa a consulta externa, ginecología obstetricia, a signos vitales, que es el primer paso. En signos vitales le van a hacer la evaluación de cada uno de los parámetros del SCORE Mamá y van a proceder a determinar el puntaje. Una vez evaluado el puntaje, si la paciente tiene hallazgos normales, pues obviamente espera hasta que el médico le llame a su respectivo turno. Si se evidencia algún tipo de alteración con respecto a los signos vitales, enfermería se encargará de llamar inmediatamente al médico responsable de atención de la paciente para que la paciente sea evaluada inmediatamente y tomar las medidas correspondientes. Evaluamos aquí el cálculo del puntaje del SCORE como para poder definir el siguiente paso. En nuestro caso, tenemos, si el puntaje es 0, vamos a evaluar y analizar los factores de riesgo, el bienestar materno-fetal y los signos de alarma. Si ya cambiamos la puntuación, pues obviamente vamos a determinar la activación de la clave que corresponde y determinará nuestra actuación de acuerdo al puntaje del SCORE obtenido. Si tenemos un puntaje de 1, vamos a evaluar y analizar los factores de riesgo. Aplicamos el SCORE Mamá cada 4 horas y registramos, reevaluamos signos vitales, evaluamos los factores de riesgo y signos de alarma materna, realizamos las pruebas de bienestar fetal básicas utilizando el estetoscopio, el Doppler fetal o campana de Pinat. Consideramos la realización de exámenes complementarios y la evaluación por interconsulta con el especialista. Si se revierte el puntaje, la paciente será enviada a su domicilio y realizará el seguimiento como corresponde. Si tenemos un puntaje de 2, 4, la paciente se aplica el SCORE Mamá cada hora y registra. Esto ya sería manejado a nivel hospitalario. Evaluamos los signos vitales más signos de alarma, realizamos un diagnóstico primario basado en las guías de práctica clínica, se realizan las pruebas de bienestar fetal básicas utilizando el estetoscopio, Doppler fetal o campana de Pinat. Alistamos y activamos y aplicamos el SCORE, sea azul, rojo, amarillo, según sea el caso. Se elabora la hoja de referencia, la 053, y se envía a un nivel de atención más compleja. Transferimos a la paciente acompañada de un profesional de salud. Se activa la cadena de llamadas comunicando al director del establecimiento de salud y obviamente, sí se puede comunicar con el director de la unidad a ser transferida. Realizamos el seguimiento del caso. Si tenemos un SCORE mayor a 5,
El score mamá se debe aplicar cada 30 minutos, registrar, reevaluar signos vitales más signos de alarma, realizar las pruebas de bienestar fetal, alistar, activar el código azul o rojo según el caso de diagnóstico primario basado en las guías de práctica clínica. Se elabora la hoja de referencia 053 y se envía al establecimiento de salud de mayor complejidad. Transferir acompañado por un profesional de salud y se activa la cadena de llamadas a los superiores. Realizar el seguimiento del caso. Si la paciente ingresada acá en el servicio de ginecología, activamos sea la clave azul, la clave roja o la clave amarilla. En nuestro caso, la mayor parte de pacientes que asisten y se ha procedido a activar es la clave azul. Entonces, nosotros realizamos el manejo de acuerdo a las condiciones de la institución. Si tenemos una paciente con preeclampsia, con criterios de severidad mayor a 160 de tensión arterial sistólica o mayor a 110 de tensión arterial diastólica, procedemos a administrar la nifedipina en dosis inicial de 10 miligramos. Si evaluamos en 20 minutos y la presión se mantiene alta, administramos 20 miligramos de nifedipina. Esperamos 20 minutos, volvemos a evaluar. Si la presión persiste alta, se vuelve a administrar 20 miligramos de nifedipina. Hasta mientras la paciente ya debe ser realizada toda la hoja de transferencia de 053 para inmediatamente a una unidad de mayor complejidad. Si hasta el momento no podemos transferir a la paciente y no hemos mejorado la presión, se puede administrar la hidralacina, 5 miligramos intravenoso en 2 minutos. Se procede a una dilución de la ampolla de la hidralacina en 19 ml de cloruro de sodio al 0.9%. Se procede a la estabilización inicial, el llenado del formulario 053 y la referencia a la unidad operativa de mayor complejidad. Si la paciente tiene signos de preeclampsia, tensión arterial elevada, pero la tensión arterial es menor a 160 en la sistólica y diastólica menor a 110, se estabiliza la paciente, se llena el formulario 053, se comunica a los familiares para que la paciente sea direccionada hacia la unidad de mayor complejidad. Si tenemos un caso de clave roja, hay que evaluar la estimación de la cantidad de sangrado y los signos vitales, que en este caso puede acudir una paciente con un aborto en curso o un puerperio con signos de shock o sangrado estimado mayor a 1000 cc. Se debe canalizar inmediatamente 2 accesos venosos, reposición de cristaloides en función de la estimación de pérdidas de grado de shock, y los medicamentos a administrar pues serían el misoprostol, 400 microgramos vía sublingual u oral. Rectal solamente en situaciones especiales como eclampsia e inconsciencia. La administración de oxitocina, 5 unidades internacionales intramuscular o 5 unidades internacionales intravenoso lento. Colocamos la sonda vesical, se administra oxígeno por mascarilla 10 litros por minuto o 4 litros por minuto por cánula nasal, el llenado de formulario 053 y la referencia a unidad de mayor complejidad. Si tenemos una paciente con la activación de la clave amarilla, que sería un diagnóstico presuntivo de shock séptico, estabilizamos inicial a la paciente, valoramos la vitalidad fetal en el caso de que la paciente se mantenga en embarazo, canalizamos 2 accesos venosos, administramos oxígeno 10 litros por mascarilla o 4 litros por cánula nasal, abrigamos a la paciente para mantener la temperatura y la referencia a la unidad de mayor complejidad con su formulario 053. Si no ha sido factible la recepción de la paciente en el periodo de 1 hora, se puede iniciar el tratamiento de monoterapia de acuerdo a cada unidad de salud. En nuestro caso, el antisurvactán, 3 gramos de dosis inicial, o la ceftriaxona, 2 gramos, que ya a nivel hospitalario se mantendría a diario, más metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. ¿Cómo organizamos el equipo de trabajo? Tenemos cuáles son las funciones del coordinador, que es la persona que está más capacitada, que pueda organizar al equipo de salud. Entonces, se va a encargar de organizar al equipo, asignar roles. En nuestro caso, que manejamos mayormente el KID azul, solicitar el KID azul. Determinar la condición de la paciente con la información de los signos vitales y el score mamá, valorar los criterios de severidad, valorar bienestar fetal, tomar la decisión de referencia o asumir el caso de acuerdo a la capacidad resolutiva de la unidad, ordenar la aplicación de medicamentos y fluidos, evacuar vejiga previas antisepsia y colocar catéter urinario para medición de gasto urinario,
brindar la información requerida a los familiares a través del circulante y mantener la retroalimentación continua de las acciones realizadas de los asistentes y del circulante. La paciente se mantiene a la altura el coordinador se mantiene a la altura de la pelvis de la paciente. El asistente 1 va a estar en la cabecera de la paciente, va a explicar brevemente los procedimientos a seguir y brindar la confianza a la paciente. Registrar los signos vitales, eventos y procedimientos con tiempos exactos en los formularios respectivos. Verificar la condición de la vía aérea y mantener permeabilidad de ser necesario. Suministrar oxígeno suplementario para mantener la saturación del 92 al 96%. Reevaluar el estado del paciente luego de la administración de medicamentos e informar al coordinador del equipo. Asistir al coordinador en la realización de procedimientos, verificar que la paciente esté con desviación uterina izquierda en gestantes de más de 20 semanas. Esto obviamente no se aplica en periodo posparto. Retroalimentar en forma continua las acciones realizadas al coordinador y al circulante. El asistente 2, que va a estar a un costado de la paciente, va a traer y abrir el kit, entregar las cartillas según los roles designados por el coordinador, va a garantizar el acceso de 2 vías venosas con catéter intravenoso 16-18, una en cada brazo, ideal brazo izquierdo medicamentos y brazo derecho para la hidratación. Tomar las muestras sanguíneas en los 3 tubos, tapa roja, lila, celeste, confirmar indicaciones, administrar líquidos y medicamentos indicados por el coordinador e informar. Retroalimentar continuamente las acciones realizadas al coordinador y al circulante. Asistir al coordinador en la realización de procedimientos. En el caso de tener un circulante, va a activar el servicio de laboratorio clínico, marcar los tubos de las muestras sanguíneas y realizar pedidos de laboratorio, confirmar con el coordinador las solicitudes realizadas, laboratorio clínico, entre otros. Garantizar que las muestras lleguen al laboratorio clínico y que se inicie el procesamiento. Llamar a más personal de acuerdo al requerimiento del coordinador del equipo. Asistir al coordinador en la realización de procedimientos. Establecer contacto con la familia de la paciente y comunicar la información definida por el coordinador. Activar la red para las referencias si el establecimiento de salud no cuenta con la capacidad resolutiva de ser necesario llenar el formulario 053 para la referencia. En el servicio de ginecología, que está ubicado en el primer piso en el bloque C, contamos con el kit de los SCOR Mamá. Este kit está ubicada en el área de enfermería. Podemos nosotros ubicar las llaves que está colgada en la parte superior donde están los insumos para la atención médica. Y ahí disponemos de la clave azul, la clave roja y la clave amarilla, que están rotuladas en cada uno de los cajones para que pueda ser mucho más fácil la obtención de los equipos. Muchísimas gracias por su atención.